Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de este día. ¿Me escucha? Sí, Ok. Regálenme un segundo.
Ok, jóvenes, acabamos de apreciar un video donde logramos evidenciar cómo se vienen violentando lo que son los derechos humanos. ¿Qué otro elemento ustedes pudieron observar dentro del contenido? ¿Jóvenes? No sé si el video debía tener sonido. Sí, tenía sonido. Es que en mi caso no escuché, solo veía las imágenes, pero no escuchaba. No sé si seré solo yo. A ver, Buenos días. Sí, buenos días. Igual que el compañero, igual yo no escuché nada, licenciada. No se escuchó. Ok, voy a subirles posteriormente entonces el video, pero lograron evidenciar que en este video, lástima que no escucharon, se violentan muchos de los derechos que hoy en día pues nosotros estamos abordando. ¿Me dicen si logran ver la presentación ya? Sí. Sí, licenciada. Sí, se ve. Ok. Hoy vamos a hablar cómo se ha venido evolucionando y se ha venido reconociendo la parte de los derechos humanos, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, en las diferentes regiones donde pues se trata de que se reconozcan lo importante de los derechos humanos. Pregunta, me dicen si han leído ustedes el contenido, ¿han leído el material, jóvenes? Me gustaría saber si han leído el material para partir desde ahí. ¿El material sobre la Cruz Roja? El material que está con respecto a la evolución de los derechos humanos, que nos habla donde entra en vigencia la parte de los derechos. Me imagino que no lo han leído, o me equivoco, que habla de la evolución y el reconocimiento de los derechos humanos. Ok, está bien, Rocío. ¿Alguien más que haya leído el material? Veamos de los que están en el grupo ahorita. Vamos a ver. Marlon. Jóvenes, es importante que lean los materiales. Esta semana que viene, el próximo lunes vamos a tener nuestro primer parcial. Así que es importante que estén leyendo y que vayan comprendiendo los contenidos que están ahí y sepan hacer las diferencias que existen entre los diferentes elementos que se les van presentando. Me dice Rocío, el origen o lugar o fecha del nacimiento de los derechos no es exacta. Se dice que estos son muy antiguos como la existencia del ser humano, ya que surgen para él y con la población comunidad primitiva. Se dice que se disfrutaban los derechos sin discriminación, la vida no era anarquía, había respeto e igualdad, pero se dice que los derechos humanos aparecen propiamente con la aparición del Estado, la propiedad privada y la división de la sociedad en clases. Miren, como bien sabemos, hemos venido haciendo un estudio de cómo han venido evolucionando todos los derechos, cómo han surgido con base a tratados, con base a declaraciones, los diferentes movimientos que han tenido para que emerjan y conocer hoy en día lo que son los derechos humanos, aunque, como bien sabemos, no se cumplen a un 100%.
Cuando nosotros hablamos de la vigencia o cómo ha evolucionado, pues sabemos que desde antes ha venido un componente importante, sobre todo en la vida del ser humano, la dimensión histórica que tiene los derechos humanos y comprender de alguna manera el significado y la evolución que tiene hasta hoy en la actualidad. Existen numerosos estudios de derechos humanos y muchos entre ellos afirman que no es tarea fácil. Como bien sabemos, de alguna manera se incumplen, pero se trata de mejorar constantemente, de que estos se hagan valer sobre todo. Entre ellos es importante mencionar la parte de que se le está haciendo justicia de alguna manera a la parte de la educación. ¿Hace cuánto no se le daba tanta importancia a la educación? Vemos hoy en día que se están promoviendo formas para que la educación llegue a todos. Que si antes decían, miren, por no tener un recurso tecnológico, no puede el niño estudiar, no puede avanzar. Entonces estamos viendo que se está acortando esa brecha para que la educación llegue a la población. De igual manera, el derecho a la salud ha dado un giro dramático o exagerado, por decirlo así, en nuestra sociedad. Estamos viendo hoy con esto de la pandemia que se están buscando alternativas. Si es verdad, se han violentado algunos derechos. ¿Quién me puede mencionar qué derechos se nos han violentado dentro de lo que es la pandemia? ¿Jóvenes? Veamos, Byron Quinteros. Derecho a la libertad. Sería principalmente cuando nos salir a la calle, pues, a hacer nuestras actividades que solíamos hacer antes, ¿verdad? Ese encierro de la cuarentena, pues, se violentaron. Pero todo era para proteger la salud, ¿verdad? Ok, gracias, Byron. A ese punto quiero llegar. Acá se aplica el término el fin justifica los medios. Se trató de aplicar de alguna forma, pero como bien sabemos, en otros lugares maltrataron a muchas personas, los golpearon, los agredieron. Es más, se dio que en diferentes zonas salieron grupos de pandillas y agredían a la población en sí. Otras medidas que la misma población tomó fue de bloquear calles. Entonces teníamos, se nos violentaba el derecho de la libertad de tránsito, o sea, no podíamos pasar por determinadas calles porque estaban bloqueadas debido al temor que tenía la misma población. Pero si bien es cierto, podemos observar que a nivel de Centroamérica no estamos ni tan bien ni tan mal, pero según vemos las estadísticas, se puede decir que de alguna forma nuestra población está resguardada. O sea, no es que digamos, hay aquí cero casos de virus, ¿verdad? Pero estamos tratando de contener y podemos transitar de alguna manera tranquilos ahorita. Si en su momento dado el presidente no hubiese tomado la acción de cerrar drásticamente y que fue duramente juzgado y criticado, créanme, jóvenes, la situación sería otra. Yo no sé si mi persona estaría hablando con ustedes en este momento debido a la pandemia. Como sabemos, esta pandemia, pues este virus no respeta raza, ni credo, ni religión, ni nada. O sea, ataca directamente a toda la población, sin distinción alguna. Como bien sabemos, pues los niños son
no se desarrolla, no sé por qué el virus, no puedo entrar en materia y decirles, por esto y esto, pero sí puedo mencionarles de que muchas veces los niños no son portadores del virus. Pueden salir, pero al regresar pueden contagiar a los que están en casa. Entonces, esa es parte de los temores. Con respecto al derecho de la educación, pues se trató de acortar esa brecha que tenemos o que teníamos en ese momento. Se habilitaron diferentes recursos, hubieron maestros que prepararon sus vehículos y andaban repartiendo las guías a sus diferentes estudiantes para que no dejaran el año, para que continuaran estudiando. Entonces vemos de que los derechos de alguna forma han existido siempre y que esos derechos surgen con el hombre y para el hombre. De ahí podríamos afirmar que la humanidad de alguna forma también ha carecido de derechos inherentes solo por el hecho de la naturaleza misma del hombre. Encontramos diferentes periodos del régimen de la comunidad primitiva. Todos los hombres disfrutaron de los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación, basado siempre en el trabajo colectivo, sin explotación de ninguna clase, el respeto a la dignidad y la igualdad humana. Pero también hay que hacer mención que conforme el hombre ha venido avanzando, ha venido evolucionando, han aparecido diferentes elementos que de alguna manera han fomentado el racismo. Pongamos un ejemplo. En los Estados Unidos es el país que más racismo tiene. ¿Quién me puede mencionar un caso de racismo en los Estados Unidos? Pues el más sonado últimamente durante la cuarentena fue el caso de George Floyd, que fue asesinado en una intervención policial. Ok, gracias. Conocemos de casos. Acá, en nuestro país, ¿quién me puede mencionar algún caso de racismo? A ver, ¿conocemos de casos de racismo en nuestro país? Yo opino que sí. Lo que ocurre es que no está, digamos, como un ejemplo como ese, digamos, porque, digamos, son personas de nuestro mismo medio ambiente, digamos. Entonces no podríamos referirnos a una persona si ni siquiera la conocen o ni siquiera escuchan esos casos. Ok, bueno, nosotros de alguna manera sí hay casos de racismo. Tenemos casos de racismo cuando se empieza a discriminar a una persona por su contextura física, porque si es gordita, porque si es chaparrita, pero no está tan marcado. Dígame, Byron. Disculpe, yo opino de que aquí sí hay bastante racismo, pero como que sí ya se ha normalizado, ¿verdad? Criticar a la otra persona y sacarle pues todos los defectos que tiene, ¿verdad? El color, la raza, la religión, y como que si eso ya es normal, pues así en este país. Es que de alguna manera hemos naturalizado e invisibilizado la parte de violentar los derechos de las personas. Lo volvemos algo tan natural, empezar a criticar a una persona y decir, sin afán de ofender, la gorda esa, ¿verdad? O la seca esa, la greñuda, dice, miren, esto toda charraluda. Entonces, nosotros tenemos una forma diferente de hacer racismo. Nosotros ponemos etiquetas a las personas. Por ejemplo, cuando sabemos que alguien va al psicólogo, ese está loco, por eso va al psicólogo. Esa es enferma mental. Entonces, de alguna forma, estamos cometiendo ese error. Pero es más notorio en nuestra sociedad el hecho de la violencia.
somos los países que tienen índices de violencia más altos en cuanto a lo que es la violencia doméstica, el maltrato infantil, la explotación infantil. Yo no voy a hablar de otros países, pero enfoquémonos acá. Sabemos que muchos derechos acá se violentan. ¿Cuántos niños vemos en los semáforos trabajando? ¿Cuántos niños andan pidiendo ayuda en las calles? ¿Cuántos ancianitos vemos en las noches que están durmiendo a la intemperie? O sea, siempre está generando problemas. Es importante mencionar que se van violentando tanto los derechos civiles. Ahora no se diga en cuanto a derechos políticos. Miren, es otra forma de violencia que nosotros cometemos, muchas veces sin querer o muchas veces ya con alevosía y ventaja. ¿Qué sucede cuando empiezan nuestras elecciones? Bueno, vayámonos no muy lejos, nuestras elecciones que acaban de pasar. ¿Quién me puede mencionar un caso de violencia durante la violencia política, durante las elecciones políticas? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién sabe de algún caso específico de la política? Dígame. El asesinato que hubo de parte del partido del FMLN. Correcto, ese fue el caso que más sonó. No lo vamos a minimizar, pero ¿qué pasa cuando nuestras preferencias políticas son diferentes a otros? Genera violencia, hay una lucha de poder, que es lo que usualmente genera que se den esos problemas de violaciones de derechos. Ahora vámonos a los países fuera. Por ejemplo, Estados Unidos contra Irak, ¿cuál es el eterno pleito? Las reservas de petróleo. Exacto, hay un interés de por medio. O sea, miren, las guerras no son así porque sí. Si vemos los conflictos en cuanto a tendencias políticas, estamos viendo que siempre hay un trasfondo. Estados Unidos siempre ha querido apropiarse de los pozos petroleros, países ricos en diferentes materias primas. Regresémonos a nuestro país. Nuestro país ha sido rico en diferentes elementos y ha sido saqueado. La mayoría de nuestros tesoros se encuentran en otros países. Nuestras riquezas están en otros lugares cuando deberían de estar acá. Lastimosamente, hemos sido regidos por diferentes gobiernos que se han lucrado de alguna manera de las riquezas que nosotros tenemos o teníamos hasta ese momento. Pero vamos viendo con ejemplos claros, pequeños, cómo se nos han violentado los derechos a nosotros. Y no solo a nosotros, sino a todos nuestros antepasados, a nuestros tatarabuelos, a nuestros tatarabuelos. O sea, es una historia increíble de cómo los derechos civiles y los derechos políticos se han violentado a cada uno de nosotros. Antes, ¿qué hacían las personas? No se iban a la policía a denunciar. Antes se agarraban con el corvo a agarrarse por un terrenito, que porque se le perdió la gallina, y así sucesivamente. Mucha gente, ¿qué es lo que hacía? Quitarle la vida a otra persona. Y no entra ahí la parte de los derechos humanos violentados, donde toda persona tiene derecho a la vida. ¿Y qué hacemos? ¿O qué se hacía antes? Se les quitaba la vida. Bueno, un caso ejemplar fue el de Maximiliano, el presidente, cuando el hijo cometió un delito
¿Y qué dice él? No soy yo el que no mata, es la ley. Entonces, de alguna forma, muchas personas han tratado de hacer cumplir la ley, pero en ese proceso se han violentado los derechos de las personas. Ahora bien, vamos a entrar ya más de lleno en cuanto a la parte de la temática. Y cuando ya empezamos a hablar de toda esta evolución, vamos encontrando que la Constitución del Estado de El Salvador se constituye en 1824. Acá se da la primera Constitución y es decretada por el Estado de El Salvador el 12 de junio de 1824, la cual fue jurada y publicada hasta el 4 de julio del mismo año. Entonces, acá se puede decir que ya es ratificada en el diario oficial, y ya empieza a aparecer como ley. También se habla de la formación social salvadoreña durante el periodo de vigencia de esta primera Constitución. Se caracteriza en el plano económico por haber heredado la vieja crisis de la colonia. Hablamos de las unidades productivas coloniales que suscitaron en el periodo post-independencia de la institución socioeconómica de Hacienda y continúa siendo el eje de la economía. Entonces vemos cómo se vio fortalecida en esta extensión con la posesión de las tierras que generaron un pase muy productivo. De ahí empezamos a hablar de la explotación del tipo feudal heredada de España y empezaron a incrementar un proceso mayor de concentración en la tierra. Y ahí empiezan a aparecer los elementos capitalistas que contrataron contra la economía y pues la independencia. También hay que mencionar que la iglesia es como una institución que en aquel momento se mantuvo como uno de los principales instrumentos de dominación de los grupos conservadores. Es acá donde entra una crisis únicamente durante los periodos de gobiernos liberales, quienes abogaban por la separación de esa institución y el Estado. Luego aparecen lo que son las condiciones dentro de la primera Constitución en 1824, que rigió la vida jurídica del país aproximadamente durante 18 años, hasta que fue emitida la Constitución de la República de El Salvador de 1841. Como sabemos, la Constitución se ha venido modificando, han venido apareciendo diferentes componentes y elementos que tratan de favorecer a la población con respecto a los derechos individuales contemplados desde la primera Constitución del Estado desde 1824. Entonces se puede decir, jóvenes, que en sus disposiciones consagró y ha reducido un número de esos derechos, obedeciendo a ello a la Constitución, y fue emitida teniendo como objetivo primordial establecer las bases para un sistema jurídico político y que preserve de esta manera la independencia que en ese momento habíamos alcanzado en nuestro país. También es importante mencionar que pese a los esfuerzos realizados por nuestro país a fin de impedir la ruptura del pacto federal, los estados fueron separándose uno a uno hasta que nuestro país quedó solo en su tarea. Y es ahí donde aparece o se constituye la Asamblea Nacional. Y esto fue emitido el 18 de febrero de 1841. Se crea la primera constitución política de El Salvador como Estado unitario. Eso es muy importante mencionar. Dígame, Hember Peña, veo que ha levantado la mano. ¿Hember? ¿O solo ha dejado la manita levantada? Ok, continúo entonces. Entonces hablamos de que nuestro país pues quedó solo de alguna manera y empezó
a abogar, a tratar de tener esta igualdad jurídica. Durante este mismo periodo se fundó en 1841 nuestra alma mater, la Universidad de El Salvador, que a lo largo de todos esos años ha sido fuente del pensamiento democrático y centro de inquietudes revolucionarias. Y entonces vemos que tenemos un gran impacto en cuanto a las diferentes formaciones y el pensamiento que debemos ir cambiando. En el plano político, cuando la fracción liberal ejerció su poder, se efectuaron varias reformas como la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces vemos que el laicismo de la educación se impulsó la reforma educacional que reorganizó el ejército y otras entidades. Entonces, durante la Constitución de 1841 fue retomada en 2 oportunidades, siendo ambas modificadas la misma disposición que establecía la duración del periodo presidencial en aquel tiempo, que era en 2 años, y que además prohibía la inmediata reelección de la persona durante un periodo desempeñando el cargo de presidente de la República. Acá voy a hacer un pequeño preámbulo. Como sabemos, existen países donde los presidentes se vuelven a reelegir una y otra vez. ¿Quién me puede decir qué país es este? Como ejemplo. Rusia. ¿Qué otro país? ¿Qué otro país? Venezuela. Honduras. Honduras, correcto. No es solo un país, son varios. Marlon, acaba de levantar la mano, dígame. Sí, es que quería decirle un apartado, ¿verdad? Quería saber su opinión. Vaya, Dígame. es cierto, en la pandemia, digamos que se nos quitó el derecho, digamos, a salir de la casa, digamos. Pero a la vez, si nosotros no hubiéramos hecho caso, hubiéramos quitado 2 derechos a otras personas también. El derecho a la salud y el derecho a la seguridad transitoria. Y Sí. vaya, ahora yo tengo esta pregunta. Usted mencionó el caso del señor Maximiliano, ¿verdad? Sí. Bueno, sí es cierto, él violentaba los derechos humanos en su forma de actuar, pero realmente era un método mucho más efectivo que el que tenemos ahorita, porque realmente yo pienso que si sigue este método jamás vamos a salir de lo mismo, porque ellos no tienen miedo, no le tienen miedo porque saben que en 2 días ya están de vueltas libres, y entonces ellos también están violentando el derecho a la vida, porque bueno, usted sabe que contratos o pagos salen rápido y ya, o sea, ya no le tienen miedo a ese sistema. Correcto. Comprendo lo que me da a entender, Marlon. Gracias por su aporte. Miren, lastimosamente, nuestro país no puede aplicar leyes más fuertes porque tenemos a la ONU literalmente respirándonos, en el buen salvadoreño, respirándonos por el oído. Y está ahí, de alguna manera, observando que no se violenten esos derechos. Pero miren, cuántos derechos se nos violentan debido a las pandillas, debido al crimen organizado. Cuántas familias están llorando a un ser querido. Entonces muchos dicen, hay que aplicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tú me quitas un ser querido, yo te quito otro. Pero miren, si de alguna manera aplicamos esta ley, ¿cuántos vamos a quedar vivos? O sea, es una arma de doble filo. Acá en nuestro país, si se violentan en efecto muchos derechos, pero ¿qué pasaría si se aplica la pena de muerte? Va a ser justo por pecadores. Aunque me dice alguien, mire, en el penal no está la gente por buena gente. Yo estoy clara que no están por buena gente, pero hay categorías de delitos. En cuanto a pandillas,
créanme que son los principales detentadores que nosotros tenemos en el país. Por pandillas, las familias han tenido que huir, han tenido que emigrar. ¿Cuántos crímenes no se han cometido o se están cometiendo? Ahorita nosotros estamos hablando y no sabemos cuántas personas están siendo torturadas en este momento debido a este tipo de personas. ¿Cuántas personas están siendo extorsionadas en este momento? Entonces, es bastante complejo. Miren, si el gobierno en efecto ha tomado medidas radicales, porque nunca habíamos visto que los sancionaran estando adentro. Al contrario, siempre han gozado de privilegios. Bueno, antes, con los gobiernos anteriores, y bueno, más adelante vamos a tocar ese tema, con los gobiernos anteriores, ellos tenían demasiados privilegios. Bueno, ellos tenían fiestas internas. Ellos, había un tiempo en que entraba buena comida. O sea, yo estoy de acuerdo que no se les puede privar la alimentación. Pero miren, la persona que comete delitos tiene que ser sancionada. Pero ¿qué pasa? En los penales, antes, esas personas gozaban de demasiados privilegios. Podían salir, bueno, hubo un caso acá de personas que se consideraban que estaban condenadas y de repente aparecieron fotografías en una disco. ¿Y qué pasó ahí? O sea, gozaban de permiso, o sea, entraban como San Juan por su casa a los penales. E igual le llevaban bailarinas exóticas, existían diferentes actividades que nosotros como población civil no la tenemos. Y ellos sí gozaban de esos privilegios. Entonces es lo que lo mencionaba, o sea, tienen de alguna manera beneficios y no han sido sancionados. Pero ¿qué pasó ahora con el nuevo gobierno? Cuando los encerraron, o bien o mal, los homicidios bajaron. Empezaron. ¿Hubo negociación o no hubo negociación? Yo no lo puedo asegurar. Pero de lo que sí estoy consciente es que empezó a bajar el índice de violencia. Entre más presiones exergieron a estas personas que estaban recluidas, empezó a bajar un poco, hasta la extorsión empezó a bajar. Entonces, ¿se deben de tomar medidas más drásticas? Sí, se deben de tomar. Pero ¿qué pasa? De repente vamos a ver marchas. Yo he escuchado ahí de madres, de personas que están recluidas, que dicen que hasta van a ir a marchar y van a hacer aquí, van a hacer allá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, nos quejamos de que las pandillas están atentando contra nuestros seres queridos, pero al mismo tiempo, integrantes de pandillas son parte de nuestros seres queridos. En algún momento, más de alguno de nosotros conoce o tiene a un familiar cercano metido en pandillas. No lo voy a generalizar, pero en algún momento nosotros hemos conocido personas o hemos sido amigos de personas y ahora están metidos en pandillas. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Este es un tema muy delicado que no se puede tratar así de manera abrupta, porque pues, hoy ya no se sabe quién es quién y nos podemos meter en problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a este tema de la violencia y todo eso, y cómo ha venido a lo largo de la historia avanzando. Pero también hay que hacer una remembranza, y esto es muy importante. Los asesinatos, las violencias y todo eso no son un tema de ayer, siguen siendo en la actualidad. No nos vayamos tan lejos. Para la época de la guerra nos encontramos con los derechos de muchos violentados. A manera de crónica, y les voy a presentar acá esta lámina. ¿Quién me la lee, por favor? A ver, jóvenes, ¿quién me la lee? Jóvenes. Yo la puedo leer. A ver, Kenia. Ok.
Para solo dar una idea de la gravedad de las violaciones del derecho a la vida que se dieron durante el periodo en estudio, se citan a continuación algunos de los casos más relevantes, tomando como criterios la cantidad de las víctimas. Es determinante que algunos de los asesinatos se desempeñaron por el logro del respeto de los derechos humanos de las mayorías populares. Masacre de 86 manifestantes el día 29 de octubre de 1979 en el centro de San Salvador, realizado por el ejército y los cuerpos de seguridad. Asesinato del arzobispado de la arquidiócesis de San Salvador el 24 de marzo de 1980, realizado por escuadrones de la muerte. Masacre de 600 personas el día 5 de mayo de 1980 en las orillas del río Sempul, Chalatenango, realizado por el ejército de El Salvador, apoyado por el ejército de Honduras. Ejecución de 34 personas el día 8 de julio de 1961 en Concepción, Quezaltepec, Chalatenango, realizado por la Policía de Hacienda. Masacre de más de 1,000 personas el 11 de diciembre de 1961 en el poblado El Mozote, Morazán, realizado por el batallón Atlacate. Ejecución de 35 personas el 19 de enero de 1982 en San José de las Flores, Chalatenango, realizado por el ejército. Masacre de 300 personas el 24 de agosto de 1982 en los cerros de San Pedro, San Vicente, realizado por el ejército y la Fuerza Aérea. Masacre de 74 personas el 22 de febrero de 1983 en Las Hojas, jurisdicción de San Antonio del Monte, Sonsonate, realizado por el batallón Jaguar del ejército. Masacre de 150 personas el 1 de marzo de 1983 en Tenango y Guadalupe, Cuscatlán, realizado por el batallón Atlacate. Masacre de 118 personas el 24 de noviembre de 1983 en el poblado de Cocapayo, Cuscatlán, realizado por el batallón Atlacate. Ok, gracias, Kenny. También tenemos la masacre de 78 personas el 4 de julio de 1884 en los Llanitos Cabaña, realizado por los batallones Atalcapi y Belloso. Masacre de 34 personas el día 28 de agosto de 1884 en Nueva Trinidad, Chalatenango, realizada por el batallón Atlacap. Masacre de 245 personas el 10 de enero de 1986 en Guazapa, realizado por el ejército. Asesinato de 7 personas el 22 de enero de 1987 a causa del bombardeo de la Fuerza Aérea en San Antonio de Mosco, San Miguel. Asesinato del coordinador de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamentales el 26 de octubre de 1987 en San Salvador, perpetrado por escuadrones de la muerte. Violación y asesinato de 5 mujeres el 21 de enero de 1988 en Agua Caliente, Chalatenango, realizado por el ejército. Asesinato de 10 personas el 31 de octubre de 1989 en el local de Fenastra, a 200 metros del cuartel de la Policía Nacional de San Salvador. Masacre de 8 personas, 6 sacerdotes, jesuitas, la cocinera y su hija, el 16 de noviembre de 1989 en San Salvador, realizado por soldados del batallón Atlacate. Todos estos datos, jóvenes, fueron recabados del libro Perdonando el Asesinato, 10 años de masacre en El Salvador, editado por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, Codeeduca, en 1990. Miren, hablar de la situación del derecho de la vida, que toda persona tiene derecho a ella, está contemplado en el artículo 1 de la Constitución de la República vigente en nuestro país. A pesar de ello, este derecho fundamental está siendo pisoteado en la mayoría de los periodos de la historia salvadoreña, principalmente durante los años de 1980 a 1991, con el surgimiento del conflicto bélico y el aumento de la represión estatal.
La desvalorización y el menosprecio del derecho de la vida se manifestó en primer lugar por los métodos y las prácticas utilizadas para suprimir la vida de decenas de miles de salvadoreños, en un segundo lugar por la frecuencia y la cantidad de los asesinatos cometidos, y en tercer lugar por la indiferencia y la pasividad de quienes han tenido en sus manos el castigo de tan abominables hechos. Entonces, como vemos, y es algo de lo que venimos hablando, son tres aspectos que inciden en esto. Hemos tenido gobiernos pasivos, en alguna manera, contra la violencia y el crimen organizado, y vemos cómo se ha venido flagelando o cómo en los campos de la ciudad el flagelo de la muerte fue llevado por aquellos que poseían lo más irracional intolerancia o por un fanatismo, creían tener la autoridad para atropellar y ofender los más sagrados principios y el ordenamiento jurídico de nuestro país. Podemos hablar que durante el año de 1980 se dieron 14.543 asesinatos en contra de la población civil, un significativo aumento en relación al año 1979, en el cual se cometieron 1.149 asesinatos. Imagínense los datos de aquellos tiempos. Ahora en la actualidad, pues las cifras han aumentado. Y si a eso le sumamos todos los desaparecidos, entonces es bastante complejo. Y si seguimos avanzando, vemos que en el año 1981 es el año más doloroso y sangriento que nosotros podemos tener en cuanto a épocas. En ese año, pues, murieron alrededor de 16.537 personas civiles. Luego fue aumentando. Y es así cuando se da la ofensiva del 10 de enero de 1981 por parte del FMLN, la cual la Fuerza Armada responde a partir de febrero con un intento infructuoso por recuperar la iniciativa militar. Y entonces de ahí empezamos a ver a través de la historia que más de 1.000 personas residentes de la población El Mozote en Morazán, así como centenares de personas de poblaciones vecinas, fueron masacradas por el batallón Ataclap del ejército salvadoreño el 11 de diciembre de 1981. Esa es una parte de la historia que tenemos y que no la podemos olvidar, y todos estos hechos pasaron. Entonces es importante, jóvenes, tener un preámbulo de lo que nuestro país ha venido sufriendo y que a la fecha pues estamos tratando de sobrellevar. Vemos que se ha dado una desvalorización del derecho a la vida, y fue también evidente que en la no realización de esfuerzos serios para llevar ante la justicia una cantidad de responsables por las muertes de miles de salvadoreños, no hubo presión internacional, no se logró inculpar a quienes estaban violentando los derechos humanos. Fue limitada, entonces muchos actores de esos delitos quedaron impunes. Entonces vemos cómo aparecen los factores de corrupción, politización, la injerencia por parte de fuerzas ajenas a la competencia. Vemos la ineficacia del órgano judicial en la investigación a las violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando hablamos sobre el derecho de la vida, en este caso la masacre del Mozote del cantón de Guaycamaya y jurisdicción de Mianguera, departamento de Morazán, donde se da la denuncia del ofendido y las declaraciones de miles de personas civiles que fueron asesinadas por este batallón Atlacat. Antes era muy sonado escuchar hablar del batallón Atlacat, pero ¿qué pasó? O sea, vemos de que es muy doloroso hablar de ese tipo de casos. También hay elementos que se deben de ir retomando. Cuando hablamos del derecho a la libertad religiosa, libertad de expresión, miren, es muy importante. Gracias a Dios en nuestro país no se nos persigue por tener una religión en particular. Como sabemos, aquí hay cristianos, católicos, testigos de Jehová, mormones,
¿Qué otros tipos? Bueno, existen diferentes creencias. Tenemos libertad de expresión, nos podemos expresar de alguna manera. Derecho a la libertad, no a un 100% como quisiéramos, pero la tenemos. También el derecho a la igualdad. Miren, se ha batallado por tener ese derecho de igualdad todos los ciudadanos. Hoy podemos ver en estas elecciones un caso tenemos reciente de que ahora tenemos mujeres en puestos políticos y que están empezando a ejercer un rol dentro de la política. Mujeres asumiendo trabajos de hombre. Pero ¿qué sucede? Entran en conflicto cuando estamos hablando de igualdad, entran en conflicto porque hay mujeres que quieren ser superiores al hombre. Miren, nadie puede ser superior a otro. Yo estoy de acuerdo que tenemos capacidades, sí, las tenemos, y cada uno pues nos desempeñamos en nuestro ámbito. Me decía una persona en construcción, las mujeres me dice quieren tener el mismo papel que nosotros los hombres, y está bien, me dijo. Pero cuando necesitan levantar algún objeto pesado, necesitan de un hombre, me dijo. Y entonces, ¿dónde queda la igualdad? Me dijo. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a eso? Hablemos un poquito de igualdad. A ver, señoritas, caballeros. Veamos, jóvenes. Jóvenes. Quería saber si me podría confirmar si la mano, me funciona lo de la mano levantada. Sí, le aparece la manita levantada a Renate. Okay, también a Heber. Lo que iba a decir es que pienso que poner un ejemplo como el hecho de que una mujer necesita de un hombre para levantar algo pesado es tan absurdo como puedo decir que un hombre necesita una máquina para levantar algo muy pesado. Es obvio que es así. Pienso que la igualdad no va por ese lado, porque al final sabemos que todos también somos diferentes. No todos los hombres tenemos la misma fuerza, ni así como todas las mujeres. Entonces, la igualdad viene de considerarnos a todos capaces de poder realizar las acciones y de que al final también todos tenemos capacidades distintas como seres humanos, independientemente de que seamos hombres o seamos mujeres. A pesar de eso, las oportunidades todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Exacto, gracias Renato, muy buen aporte. Es ahí donde les digo que muchos confunden la parte de la igualdad. Dicen, bueno, quieren tener los mismos derechos que los hombres, pues que hagan las mismas actividades del hombre. O viceversa, las mujeres. Bueno, a mí me llama la atención que para la pandemia hombres echando tortillas. Me llamó la atención en el hecho de que usualmente se reconoce que solo las mujeres pueden realizar trabajo doméstico, pero eso es parte de los mitos que hay en nuestro país. Yo conozco hombres que pueden cocinar, bueno, hay grandes chefs, cocinan mejor que una mujer, y eso pues no los desvaloriza en ningún momento. Y estamos viendo que usualmente en nuestra sociedad la que tiene que aprender a cocinar es la mujer, no el hombre. Entonces entran las contradicciones y a mí me gusta cuando entro de lleno en estas etapas o en estas fases y yo les hago los ejemplos. Entonces me dicen, no, pero es que eso es diferente porque él se especializó, pero si estamos hablando de género, si estamos hablando de sexo, entonces no hay ningún problema porque tanto el hombre como la mujer tienen las mismas capacidades y pueden realizar las actividades que cada uno se propone en determinado momento. Bueno, antes solo el hombre tenía derecho a la educación, la mujer no podía ni siquiera estudiar. Pero ¿qué sucede ahora? Tanto hombres como mujeres pueden estudiar y pueden crecer profesionalmente cada uno. Y eso no desmerita de que la persona tenga una ideología o tenga distinción racial. O sea, eso no implica nada.
Todos tenemos derecho a una buena educación. Todos tenemos derecho a profanar la religión que más nos parezca. Y así sucesivamente. Igual en cuanto a cuestiones políticas, cada uno de nosotros puede tener simpatía o apatía por un determinado partido. Cada quien lo puede hacer. Derecho a la participación política. Todos tenemos derecho a votar. Todos podemos votar. Bueno, los que somos mayores de edad podemos votar. Pero hay quienes dicen, no, yo no voto. ¿Para qué voy a votar? Siempre quedan los mismos de siempre. Ese es un derecho que cada uno de nosotros tiene y cada uno lo puede ejercer en su momento dado. Pero aquellas personas que no quieren votar, nadie las puede obligar a votar. Pueden decidir participar o no participar de este derecho. Los derechos sociales, miren, tenemos, y vuelve acá a aparecer, derecho a la educación, la salud, la vivienda. Todos tenemos derecho a una dignidad, mejor calidad de vida, a tener vivienda, la seguridad social, que es tan importante, que se está batallando porque se mantenga una seguridad social. Sí, se está batallando por eso. Que están utilizando los mejores métodos, no se los puedo asegurar, pero de que se está haciendo algo, se está haciendo algo. Ahora bien, en cuanto a la parte de la impunidad, miren, esto se debe superar radicalmente. Dentro del proceso de diálogo que concluyó con la firma de los acuerdos de Chapultepec del 27 de abril de 1991, el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firman los acuerdos de paz en México, los cuales convenían crear una comisión de la verdad y se comprometían a cumplir con las recomendaciones de la misma. Entonces, de alguna manera se ha venido realizando algunas investigaciones para que muchos delitos no queden impunes. Y esto es muy importante. En repetidas ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado las amnistías por violentar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, según cual los estados tienen que garantizar el respeto a esos derechos. Esto es investigar las violaciones y permitir a las familias de las víctimas participar en las investigaciones judiciales cuando las leyes nacionales las autoricen y aseguren una compensación adecuada por las violaciones. Hasta ahora, las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con respecto a las amnistías, sabemos que estas violan la Convención de los Derechos Humanos y han tenido como resultado la regulación de las dichas leyes. Ahora bien, debido a la amnistía, en el material ustedes van a encontrar estos artículos y cada uno de ellos están considerados inconstitucionales. El artículo 1, que habla, se concede amnistía amplia, absoluta y condicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos comunes conexos con estos y delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de 20 antes del 1 de enero de 1992. Miren, con esta ley, con estos artículos, se violentaron tantos derechos. Por eso es que vemos que muchos delitos quedaron impunes en la época de los 90, de los 80, se quedó impune porque los mismos partidos se favorecieron en cuanto a este tipo de ley. Esta es la famosa ley de la reconciliación nacional. Pero esto estaba violentando directamente todo lo que es la amnistía. Y vamos a conocer una ley de amnistía, jóvenes, que es un ámbito general, una legislación que otorga la extinción de responsabilidad penal sobre delitos cometidos en un periodo y en un territorio determinado y que puede tratarse de cualquier país. Acá en esos países podemos mencionar España, Venezuela y pues nosotros. Pero eso tuvo un cambio
drástico, jóvenes. Y cuando me refiero a drástico, voy a hacer la presentación. Todos esos artículos, el 4 hasta el 6, cada uno de esos artículos fueron considerados inconstitucionales. Cada uno de ellos, ahí aparece la fecha, y entonces es donde entra en vigencia la derrocación de la ley de la amnistía. Pues se considera amnistía a presos que hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme siempre que no sean reincidentes con respecto a un delito. Miren, acá hay una prerrogativa. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal de La Haya, se entenderá por crimen de lesa humanidad aplicados la ley de amnistía, cualquiera de todos estos actos. Acá tenemos asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, traslado, encarcelación, privación de tantos derechos. Acá hablamos de esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, otros abusos sexuales de gravedad, comparados dentro de ese tipo. Entonces, por eso es que escuchamos que recientemente se ha reaperturado los casos de la guerra, los juicios contra los asesinatos que se han cometido. Miren, cada uno de los presidentes que hemos tenido desde Cristiani, Calderón Sol, que no hicieron mayor cosa por velar por nuestros derechos, han sido de los principales detentadores porque ellos han aprobado todas estas leyes donde se cubrían cada uno de ellos y es así como se han violentado muchos de los derechos. Bueno, ellos mismos se encargaban de manejar todos estos, ¿cómo se llamarían? Subgrupos del ejército. Bueno, esa brigada la TRACAP y todos esos. Y no es el mismo gobierno quien los ha mantenido, los ha manejado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y ahora, cuando el presidente lo acusan de haber utilizado la fuerza para entrar a la asamblea y que se volvió gran pleito entre los diputados que decían que estaba llamando a la insurrección nuevamente, hicieron un gran escándalo y quisieron hasta destituir al general que estaba ahí. Entonces son elementos que vamos viendo que de alguna manera muchos políticos han querido manejar a su favor, han querido realizar acciones para encubrir todas esas partes de las negligencias que ellos tienen, o en su caso para encubrir toda esa parte de aberraciones que cometen en contra de la ciudadanía. Vaya, por ejemplo, Alfredo Cristiani ni Calderón Sola reconocieron públicamente la responsabilidad del Estado en cuanto a todos los afectados por las violaciones de los derechos humanos durante la guerra. O sea, Cristiani no reconoció la injerencia que él tuvo, mucho menos Calderón Sol, no lo admitieron. Tampoco el FMLN pues reconoció tampoco su responsabilidad, porque tanto uno como otro cometieron diferentes delitos en cuanto al derecho humanitario. Acá ambos lados violentaron cada uno de nuestros derechos, porque si para la gente del FMLN había gente que la consideraban, se me ha ido esa palabra, los consideraban orejas, así les decían antes, los consideraban orejas, los mandaban a asesinar, o llegaban a sus casas y se sacaban a los niños y los reclutaban para que pertenecieran a la parte de las guerrillas. Entonces podemos ver que cada uno jugó un papel primordial para la guerra, pero ¿quiénes asumieron la responsabilidad? ¿Quiénes estuvieron ahí implícitos? Entonces vemos que
que eso de la responsabilidad es bastante compleja. Pero ahora con la anulación de la ley de amnistía en nuestro país, las víctimas de la guerra han derrotado un nuevo intento de impunidad, aunque el peligro de retroceder continúa. Entonces, como vemos, los políticos, nuestros señores diputados que ya van para afuera, han querido mantener este tipo de impunidades. Se han querido cobijar y no responsabilizar a nadie en cuanto a esa temática. Ahora bien, hay que hablar de los crímenes de lesa. Mire, se consideran crímenes de lesa humanidad o contra humanidad aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistémico contra la población cometidos para aplicar las políticas de un Estado o de una organización. Y eso no solo se ve en nuestro país, se ve en otros países. Bueno, miren, antes era triste ver las noticias cuando estaban bombardeando Irak, todos esos países, padres cargando a sus hijos ensangrentados, niños buscando a sus padres, y así sucesivamente. Cuando empezaron los pleitos en Venezuela, mirábamos cómo atacaban a la población civil, y era muy triste, demasiado doloroso estar viendo ese tipo de situaciones. Cuando hablamos de asesinato, pues la misma palabra lo dice, ¿verdad? El hecho de quitarle la vida a una persona, cómo va teniendo esa influencia y que afecta de gran manera a la población. También cuando hablamos del exterminio, mire, hay grupos que se dedican a ese tipo de situaciones. Bueno, hubo un momento cuando el alce de violencia en nuestro país por las pandillas, voy a mencionar con propiedad a Gallegos, que es uno de los diputados. ¿Qué empezó a hacer? Él empezó a hablar de que la población se tenía que armar y empezaron a aparecer grupos de personas que estaban exterminando pandillas. La esclavitud, miren, ese es otro elemento. A la fecha no se conoce o no se ve a simple vista, pero se están dando casos de esclavitud. Tenemos personas o señoritas que vienen de lugares fuera de la capital y las traen con mentiras, con engaños. ¿Y qué pasa? Las traen a trabajar a burdeles, a nightclub. Y bueno, es un modo de vida que van a empezar a adoptar estas señoritas, pero vienen en contra de su voluntad. Hay casos de padres que han vendido a sus hijas por un par de monedas y se las traen para San Salvador. Otro tipo de crimen es la parte de la deportación. Si vemos, Estados Unidos es el país que más deporta personas, separa a las familias. Vemos que dejan a los niños allá y se vienen los padres para acá. Y entonces, ¿quién va a cuidar a esos niños? Se están violentando los derechos. El encarcelamiento, mire, es otro caso. Muchas veces se encarcela o el trato no es el mismo que se le da a las personas. Tenemos el caso de Tony Saca, el encarcelamiento. Mire, Tony Saca ha gozado de privilegios. Si bien es cierto, fue presidente, pero al momento de ser juzgado era un ciudadano normal. Pero ¿qué sucede? Tony Saca tenía diferentes privilegios o tiene diferentes privilegios ahí en el penal de Mariona. Él sigue teniendo privilegios. Pero mire, no vaya a ser uno que lo agarraron por algo y uno no va a tener una cama especial, uno no va a tener su tele, uno no va a tener las visitas que uno quiere o cuando uno quiera. Y si se enfermó, pues Dios con uno ahí adentro. Pero ¿qué pasa con Tony Saca? Lo sacan hasta buenos hospitales, o sea, no estoy en contra de que le den el derecho a la salud, pero si se le da a Tony Saca, se le tiene que dar a los demás ciudadanos, ¿no? Sería igualdad entonces, y está bien que lo piense así, es cierto, porque hay veces que por pocas cosas los hacen sufrir y los que cometen bastante, pues esos son los únicos que se ven beneficiados. Exacto, a ese punto me refiero. Entonces, o todos en la cama o todos en el piso. Pero lastimosamente nuestros políticos gozan de esos privilegios
y no vaya a ser uno, pues le cae todo el peso de la ley. Bueno, es más, él ni siquiera ha cumplido una condena que uno puede decir, sí, ¿verdad? De elección. No, él no siquiera ha cumplido un tipo de condena así. Ahora, las torturas, miren. Usualmente los que cometen ese tipo de atrocidades, pues ya sabemos quiénes son. Las pandillas, las violaciones, igual, las cometen las pandillas, pero no solo las pandillas. Existe una determinada población que comete violaciones. Bueno, no vayamos casos muy lejos. En algunos casos de familia, encontramos que el tío, el abuelo, el hermano o el amigo del papá han violado a la niña o al niño, o la niñera ha violado al niño. Entonces, la violación es algo que está en nuestra sociedad inmerso y se da una deformación. Imagínense qué triste sería que en nuestro país aprobaran la ley de los pedófilos. Yo estoy en contra de la pedofilia. Hay un grupo que se está promoviendo de grupo de pedófilos que ellos dicen que tienen una atracción hacia los niños, pero jamás les causarían daño. Miren, no, o sea, a nosotros nos pueden gustar los niños, pero el hecho de que, ay, qué bonito el niño, ¿verdad? Hasta ahí, pero de sentir una atracción como si fuera una mujer o como si fuera un hombre, ya eso va más allá. Entonces ahora quieren formar un movimiento y pertenecer al grupo de los de LGBTIQ+, o sea, quieren ingresar en esa parte, en ese rubro. Créanme, que me verían a mí siendo una de las primeras diciendo que eso no puede ser. Me verían a mí ahí en primera plana diciendo que es una detentación a los derechos de los niños. Ahí me mirarían haciendo el tremendo alboroto, pero es por lo mismo. O sea, ¿cómo yo voy Yo sería el segundo. ¿Perdón, Marlon? Yo sería el segundo, entonces. Ok, gracias por acompañarme. Es que miren, hay cosas que no encajan. O sea, un pedófilo puede controlar en dado momento la atracción hacia el niño o la niña. Pero ¿qué va a pasar cuando no logre controlar ese impulso? Si el niño le incita, si el niño es el foco del placer que esta persona tiene, va a haber un momento que ella no va a querer solo observar, va a querer tocar, va a querer tener ese niño o esa niña. Entonces, como yo lo puedo ver como algo tan natural, eso no puede ser natural, discúlpenme, pero ante los ojos de Dios o ante los ojos de la sociedad, esto no puede ser normal. No podemos naturalizar, no podemos invisibilizar este tipo de situación. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Miren, y esa es una recomendación general. Si usted tiene un sobrino, un hermanito pequeño, nunca, pero nunca lo obliguen a que bese a alguien cuando el niño no quiere. Nunca le digan, vaya, dale un beso a fulana y el niño se niegue. No lo obliguen, por favor, no obliguen. Porque de alguna manera le hacemos ver al niño que aunque no quiera, pero tiene que dejarse besar o tiene que besar a la persona. Entonces el niño asocia que es algo normal y lo naturaliza. Entonces, si usted tiene un niño o conoce a un niño pequeño, nunca obligue a que este niño bese a una persona adulta. Si el niño quiere abrazar y quiere besar a esa persona, pero que sea algo espontáneo, pero nunca lo obliguen. Y eso compártanlo con cualquier persona. Nunca obliga a un niño a dar una muestra de afecto a alguien que el niño no quiere. ¿Está? Ahora bien, en cuanto a la persecución, miren, esto se da, bueno, hoy los famosos diputados dicen que es persecución política la que traen contra ellos. Y no, déjenme decirles, no es una persecución política. Cada uno de estas personas que está ahí como diputados ha cometido una serie de delitos, desde enriquecimiento ilícito, uso de poder. Bueno, no nos vayamos lejos. Ahora están aclamando a este señor Parker, el del PDC, porque él tuvo su incidencia
en cuanto a los diferentes asesinatos que han habido. A él se le involucra en la parte de los jesuitas y en la parte de que él sabía del asesinato de Monseñor Romero. Y así sucesivamente le puedo ir dando una serie de delitos en los que se les ha ido mencionando a cada uno de ellos. Entre ellos, pues el enriquecimiento ilícito que cada uno ha tenido. Esta señora que estuvo, que fue la vicepresidenta de Tony Saca, se me olvida el nombre. Pero Ana Vilma de Escobar. Ana Vilma de Escobar, gracias. Ella está y tiene un proceso ahorita por el robo que hubo en el Seguro Social. Y todos esos delitos han quedado impunes porque se habían cobijado sobre esta ley que acaban de derrocar. ¿Y por qué estaban tan urgidos en que se volviera a restituir ese tipo de ley? Porque saben que al salir de esta diputación, saben que la nueva asamblea le va a aplicar la ley, se la van a aplicar y ahí van a ver las noticias y no, ahí se van a acordar de mí cuando empiecen a ver que todas estas personas les van a empezar a sacar sus trapitos al sol y ahí van a empezar a decir que es pura persecución política. Ahí van a ver a la señora Nidia Díaz llorando. Ahí van a ver a cada uno de ese tipo de personas que van a salir pidiendo que no se les vulneren sus derechos. Entonces, es importante saber parte de la historia. Miren, jóvenes, hay que leer mucho para ver cuál es la impunidad que tienen esa gente que se sienten poderosos. Es importante ver de qué es lo que está pasando, qué hay tras ese trasfondo. No todo va a ser persecución política. Va a haber situaciones que son reales y con datos. Y ahí van a salir. Ahora no se diga cuánto alcalde ha salido impune. Han robado, han saqueado las arcas de las alcaldías y se han ido. Y han comprado casas, carros, tienen mejores comunidades. ¿Y quienes han hecho algo? No podemos porque gozan de ese privilegio. Por eso se les va a terminar a todo este tipo de personas. Ahora bien, en cuanto a la desaparición, como lo venimos mencionando, las desapariciones no es algo nuevo. Eso tiene un modo operandi y se lo voy a decir con propiedad. Yo hice mi tesis en cuanto a personas, a efectos psicológicos y secundarios de las víctimas desaparecidas, asesinadas y cementerios clandestinos. Eso trae un modus operandi desde la guerra. Muchos de los patrones que las personas están realizando para desaparecer tienen que ver con tácticas que utilizaba tanto la guerrilla como el ejército. En Izalco, durante mi investigación en Izalco, me topé con casos atroces. Miren, en ollas de barro entierran a muchas personas, las mutilan y las entierran. Y como sabemos, el barro preserva lo que podemos tener adentro, pero estas personas las mutilan, de alguna manera, pues se da la parte de la tortura y todo eso, y entonces las entierran, pero cada una de las pandillas va adoptando un tic para que los reconozcan, para que digan, este asesinato fue cometido por tal pandilla. Cada uno tiene su propia firma. Y en Izalco, pues, la pandilla de las letras metían a la gente, las acondicionaban de una manera increíble. Usted va a decir, ¿cómo va a caber en una olla de barro? Pues, cabían en una olla de barro las personas. A otros los metían a pozos, a otros les cosían la boca, dependiendo por lo que estaban acusando a la persona. Así era el tipo de tortura o el tipo de muerte que le daban a la persona. Encontramos muchos casos de personas desaparecidas
otras personas que estuvieron en el momento en el momento que, o sea, no tenían que haber estado en ese momento, estuvieron en la hora y en el lugar inadecuado y por eso desaparecieron. Recuerden que usualmente la persona que comete actos delictivos nunca trata de no dejar cabos sueltos. Entonces muchas personas desaparecen, han sido asesinadas porque han visto o han escuchado algo en cuanto a la pandilla. Y eso pues afecta de alguna manera que muchas personas estén desapareciendo. Y es algo que sigue a la fecha. Lastimosamente, y en eso sí voy a hacer énfasis, lastimosamente de un 100% de personas desaparecidas, hay un 10% de personas que no desaparecen, sino que se fugan con el novio o se van con la novia. Así que lastimosamente por ese 10%, muchas veces cuando usted llega a la fiscalía o a la policía a poner denuncia, no le prestan mucha atención. Y le dicen que hay que esperar las famosas 72 horas. Ojo con esto, cuando es un niño o una niña, ahí cambia la situación. En ese momento se activan diferentes protocolos para recuperar a un niño. Por ejemplo, hubo un caso aquí en Apopa que a una madre de los brazos le quitaron al niño en una mototaxi. La señora pone la denuncia y en ese momento se despliega la policía porque saben que es, en cuanto a niños, es bastante delicado este caso. En cuanto a adultos, pues hay que valorizar si en verdad la persona se fue, que si no se ha ido con el novio, o sea, hay diferentes parámetros que pueden darse en esa situación, pero en caso de los niños es muy importante y pues esa parte sí me agrada a mí, de que hagan ese tipo de protocolos con respecto a los chiquitos. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes. Quizás solo comentar que yo también pienso así, porque bueno, yo digo que los derechos, sí es cierto, tendrían que ser iguales, pero para mí, digamos, sería más prioritario, y es por eso mismo que le dije que yo sería el segundo. Es más prioritario para mí los derechos de los niños, pues en ese sentido. Gracias. Es que miren, les voy a decir algo. Si los adultos tomaran conciencia y se dieran cuenta que ese pedacito de gente que tienen entre sus brazos es el mayor tesoro que les puede dar la vida. Si en verdad se le diera ese valor, créame, tendríamos mejores generaciones. Pero ¿qué sucede muchas veces? El padre o la madre viene frustrada y se desquita literalmente con el pequeño. Descarga su ira, descarga su frustración con el pequeño. ¿Y qué hace? Va y replica la conducta de la cual viene por parte de sus padres, sus cuidadores, sus tíos, su abuela. Viene y replica la conducta. Y esto va generando una escalera de violencia, le llamo yo, o una espiral de violencia. Empiezo a repetir el patrón conductual. De repente me dicen, mire, ¿por qué el niño es tan violento, tan malcriado? Pero hay que ver qué es lo que está pasando en la casa. Diferente es cuando existe un cambio dentro de la familia y que alguien le empiece a decir al niño, mira, eso que estás haciendo no es correcto. Si tu mamá te hace eso, pero mira, vos no tenés que repetir la conducta. Entonces vemos que de vez en cuando existen en la familia personas que somos totalmente diferentes a los patrones conductuales que puede tener nuestra familia. Podemos tener características, rasgos, pero podemos ser muy diferentes. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros que nos diga, uy, vos sos bien diferente de toda tu familia. Vos sos más alegre que tu familia. Entonces son circunstancias en las que nos comportamos de alguna manera totalmente diferente. Y también incide mucho la parte de la formación, la parte académica. Incide en la forma como nosotros interactuamos con las demás personas. En el buen salvadoreño diríamos, ¿verdad? Nos cae el 20 de cómo debemos relacionarnos. ¿Qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer en cuanto a nuestro entorno? Bien, ahora vamos a hablar de la parte de la vigencia
de los derechos. Como sabemos, pues ya en nuestro país y a nivel general, los derechos están muy marcados. Sí sabemos de que afectan al no cumplirse esos derechos. ¿Cómo vamos interactuando en cuanto a las diferentes situaciones que se nos van dando? Las atribuciones que cada uno de las instituciones va teniendo en cuanto al desarrollo de las leyes, cómo se van mejorando las leyes. En ese sentido, empezamos a hablar de la responsabilidad por la efectiva vigencia de los derechos humanos que incumbe exclusivamente a nuestro Estado. Entre las funciones primordiales está la prevención y la punición de toda clase de delitos. Entonces el Estado no está en condiciones de igualdad con personas o grupos que se encuentran fuera de la ley. Los derechos existen antes de la Declaración Universal que proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas hace más de 70 años. Existía muy claramente desde la Revolución Francesa, pero eran muy desconocidos gran parte de ellos. Entonces vemos que cómo se habían vulnerado sistemáticamente y no solo en lugares, sino en países también desarrollados. Por ello es necesario un documento internacional lúcido y preciso que hable sobre este tipo de derechos que nosotros necesitamos. También es cierto que el hombre y la mujer podían construir un mundo de inteligencia, de igualdad, de justicia y sobre todo libertad, que es el ideal que todos buscamos. Entonces, desde los altos valores que el ser humano ha ido recabando a través de su experiencia, es de mirarse a sí mismo. Los derechos humanos fueron promulgados solemnes por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Entonces, es muy importante hablar más que todo sobre la realidad de la sociedad mundial, la de una nueva ciudadanía en la que los derechos humanos sean respetados, y aunque ese horizonte nos parece un sueño, dada la conflictividad que existe en el mundo. La lucha por la protección de los derechos también ha constituido uno de los logros más importantes de nuestra sociedad, y es acá donde ya empezamos a hablar de los diferentes, ¿cómo se le llamaría? Protocolos que se han venido dando. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos públicos protectores de los derechos fundamentales en las entidades federales, también la Carta Magna, la Constitución de la República, y así cada uno de los elementos que se nos van a ir presentando. También es importante mencionar cuál es la vigencia de los derechos humanos en El Salvador. Vemos que damos un paso histórico en el 2016 cuando el Tribunal Constitucional del país revocó la ley de amnistía desde 1993 que prohíbe el enjuiciamiento de quienes habían cometido abusos durante la guerra que duró 12 años en El Salvador. Vemos que acá es donde El Salvador da un paso agigantado en cuanto a resarcir esa parte donde se violentaron todos esos derechos. Y es muy importante que estos diputados no vayan a salir con que quieren reformar y volver con esta ley de amnistía, porque entonces se volverían a poner el famoso cuello blanco que tanto manejan ellos. Es necesario generar un documento internacional lúcido y preciso para que esto no se siga dando. Los instrumentos legales de protección a los derechos humanos. Miren, tenemos las leyes. Acá en las leyes secundarias tenemos la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos, el Código de Familia, el Procesal Penal, Código de Trabajo, y así un montón de leyes, el Código de Salud, el Código Electoral, el Código Penal, Procesal Penal, la Ley del Menor Infractor, la Ley Lepina. Pues tenemos varias leyes que podemos ir manejando. Dentro de la parte de los tratados internacionales tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1996,
la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, la Convención sobre asilo diplomático y asilo territorial, y así sucesivamente les puedo ir mencionando leyes. También es importante mencionar los órganos de protección de los derechos humanos. Dentro de esos tenemos lo que es el Ministerio Público, tenemos la Asamblea Legislativa, que esperemos que esa que va a entrar pues mejore las condiciones, ¿verdad? También tenemos la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Segunda Instancia, tenemos los juzgados, tenemos los tribunales especiales, los órganos del Estado que son responsables de investigar las violaciones de los derechos y así sucesivamente. Pero también es cierto que tenemos la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos y entonces empezamos a hablar del rol que tiene el procurador, que es velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, investigar por iniciativa propia y denunciar casos de violaciones, vigilar la situación de las personas privadas de libertad, promover reformas ante los órganos del Estado para el progreso de los derechos humanos. Y entonces vemos que son atribuciones que se deben de ir teniendo. También hay que mencionar que existen retos actuales en cuanto a los derechos humanos. Y bueno, hay que hablar también de los 3 problemas que tiene nuestro Estado. Los 3 problemas básicos para asegurar la vigencia de los derechos humanos son la discriminación, la violencia política y la pobreza. Esos son los 3 principales problemas. Tomen nota de ellos, jóvenes. ¿Cuáles son los 3 principales problemas que tiene nuestro país para asegurar la vigencia de los derechos humanos? La discriminación, la violencia política y la pobreza. Ahora bien, los retos actuales que tiene nuestro país es el establecimiento de una concepción amplia y omnicomprensiva de los derechos humanos, el logro de una verdadera concepción universal de los derechos humanos, la influencia de la globalización de los derechos humanos y sobre todo la mejora de los mecanismos de protección de los derechos humanos tanto en la esfera nacional como la internacional, jóvenes. No sé si hay dudas o comentarios. ¿Dudas o comentarios, jóvenes? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? Bueno, no hay duda. Bueno, estaríamos llegando hasta aquí con la clase de ahora. También comentarles que el día lunes tendríamos nuestro primer evaluado. Van a entrar directamente a plataforma. Yo lo voy a habilitar a las 6:50. Este examen va a tener un lapso de 1 hora. Ustedes van a poder desarrollar su examen. Solo van a hacer 20 preguntas, jóvenes. Ustedes van a poder desarrollarlas. De ahí, quiero ver qué más. También voy a necesitar una reunión con los diferentes representantes de los grupos. Hasta ahorita solo tengo, déjenme ver, por aquí lo tengo. Ahorita solo tengo con 8 grupos, me parece. Permítanme que no hay el listado ahorita. Bueno, ahorita solo me aparecen 4, 5, 6, 7. Tengo 8 grupos ahorita. No sé si estarán todos o todavía faltan. Ya en breve voy a publicar en el grupo quiénes están y si falta alguien, por favor integrarse a los grupos porque para el día de mañana voy a necesitar una pequeña reunión con los representantes de grupo. Voy a necesitar que esté Carlos Renato Portillo Molina, Esteban Eli Ventura Iraí,
Laura Lizeth Martínez Martínez, Byron Daniel Quinteros, Francisco Miguel Acosta Vallecillos, Rocío Saraí Herrera Montoya, Carlos Renato Portillo Molina y Brian Alexander Cárcamo Martínez. Voy a necesitar una pequeña reunión, 10-15 minutos para asignarles la temática y empezar a prepararnos para las exposiciones. Las exposiciones empezarían de este lunes al otro. Este lunes es, ya les digo, lunes 26. Empezaríamos exposiciones el 3 de mayo. Así que necesito a la mayor brevedad contactarme con estos con estos representantes de los grupos y asignar el grupo para que empiecen a investigar. Van a tener, para su exposición, van a tener un aproximado de 50 minutos, 40 minutos para exponer y 10 minutos para preguntas y respuestas. Así que me contacto más tarde con ustedes. Dígame. Tenemos que buscar un tema para la reunión. No, el tema yo se lo voy a asignar. Ah, ok, está bien. Ajá, no, tranquila, yo voy a asignar el tema. Lo único que sí necesito que estén para ver quiénes van en el orden que van a quedarle los temas a cada uno. Por ejemplo, los grupos ya los tengo. Por ejemplo, el grupo de Carlos Renato Portillo es el grupo 1. El grupo 2 es de Esteban Eli Ventura. El grupo 3, Laura Lisset. El grupo 4, Byron Quinteros. Grupo 5, Francisco Miguel Acosta. Grupo 6, Rocío Saray Herrera. Grupo 7, Carlos Renato Portillo. Grupo 8, Brian Alexander Cárcamo. Así los tengo ahorita. Conforme me fueron mandando los datos, yo le fui asignando el grupo. Entonces, dígame. El 1 y el 7, creo que porque se lo mandé en el grupo y se lo mandé también en privado. Sí, no hay problema. Por eso es que los tengo, como conforme me iban llegando, los iba agrupando. Sí, entonces para que me elimine uno de las dos, porque yo estoy 2 veces. Ah, espéreme. Déjeme ver. Está en el 7. Y en el 1. Y en el 1. Ah, los dos son el mismo, ¿cierto? Gracias. Bueno, entonces vamos a eliminar el 7 o el 1. Bueno, yo me organizo, ya voy a revisar esto bien. Bueno, entonces tengo solo 7 grupos. Me imagino que faltan todavía compañeros porque no son todo el grupo. Tengo una consulta. Dígame. ¿Y el examen va a ser de opción múltiple o tenemos que mandarle un archivo? En plataforma se habilita y ahí automáticamente van quedando las respuestas. Ah, entonces es de opción múltiple. Mire, yo lo he armado así, son 5 preguntas de A, B, C, D, 10 de falso y verdadero y 5 de complementar. ¿Y las de complementar? Ahí mismo las rellenamos o cómo, así. Sí, ahí mismo. Vamos a realizar una prueba piloto, si les parece, para que puedan tener una idea cómo va a ser el parcial, pero yo les voy a avisar para que ustedes lo realicen. Pero va a ser en el transcurso de esta semana, solo no sé qué tiempo tienen disponible o en qué horario están disponibles. Bueno, muchas gracias por aclararme. Ok. Carlos, una pregunta. En el grupo 7 tienen agregado a Fernando Javier Rivera, pero en el grupo 1 no. Sí, Fernando es parte del grupo, somos 4 en total.
Es que en el grupo 1 me aparece Renato, Franklin, Luis y Carlos. Y en el grupo 7 me aparece Fernando, Franklin, Luis, Carlos. Sería el grupo 7, el correcto. Ah, ok, el 7 es el correcto. Ok. Bueno. Entonces, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, quedaríamos hasta aquí, jóvenes, el día de ahora. Y yo posteriormente me contacto al grupo. Dígame. Sobre el examen del día lunes, el contenido sería todo lo visto hasta el día de hoy. Sí. Ok, gracias. Todo lo visto hasta el día de ahora. Bueno, entonces quedaríamos hasta aquí, jóvenes. Gracias por estar ahí siempre activos, pendientes, y pues empecemos a prepararnos para el parcial. Más tarde voy a escribir al grupo para ver cómo me reúno con los integrantes. Dígame. Ahí le han puesto un comentario en el chat. Ah, perdón, déjeme ver ahorita. Estaba revisando. Ah, con respecto a los 3 videos ganadores, todavía estoy revisando. Pero recordemos que si salen los 3 videos ganadores, van a tener el privilegio de no hacer el último parcial. Así que yo voy, al nomás tener las notas, yo se las hago saber a ustedes, e igual voy a subir los 3 ganadores. Así que, jóvenes, así quedaríamos para el día de ahora. Y pues prepárense para el respectivo parcial del día lunes. No van a entrar aquí a Teams, sino que directamente en plataforma. Ahí va a estar habilitado su parcial. Pasen buen día, jóvenes. Gracias, feliz día. Gracias igualmente. Gracias, pase buen día. Feliz día, bendiciones. Gracias igual, jóvenes. Gracias, Bendiciones. Gracias, feliz día. Bendiciones. Gracias igualmente, jóvenes.